En nombre de la patria se abre la sesión. Estamos atrasados, diputado. Ponga atención ahora, por favor. La secretaria abogada dará lectura al acta, a la cuenta, perdón. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de la División Jurídica de la Contraloría General de la República, por el cual comunica en respuesta a la solicitud de pronunciamiento de esa entidad acerca de la legalidad de la resolución adoptada por el Consejo de Monumentos, por la que accedió a la demolición del bloque 14 de la vía San Luis. Contestó que se solicitaron informes y se les dio un plazo de 10 días al Consejo de Monumentos Nacionales, a la ilustre Municipalidad de Las Condes, al Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y que además se puso en conocimiento de la inmobiliaria Presidente Riesgo. Correo electrónico al señor Cristian Heisen, director de la Fundación Altiplano, organización que acompaña a las comunidades andinas en necesidad de conservación patrimonial y desarrollo, mediante el cual reitera la solicitud para asistir a la comisión y entregar sus experiencias y visiones en el marco de la tramitación de la Ley del Patrimonio. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Algún comentario sobre la cuenta? Ya. El acta de la sesión 100 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 101 queda a disposición de las y los diputados. Yo quería hacer ponernos de acuerdo en algo. Ya perdimos 15 minutos en poder constituirnos. Lo otro es que los tiempos tenemos 2 expositores, son 20 minutos por cada expositor. Las interrupciones que se tienen que formular a través de la presidencia son a costa del tiempo del expositor. ¿Se entiende? Para que no tengamos retraso. Eso, hay lo otro que quería que pudiéramos formalmente. Tuvimos problemas en la sesión del lunes porque la sesión que había antes no terminaba a tiempo. Y entre el paso perdimos un montón de tiempo no sé si un montón, pero un tiempo que fue importante después para los invitados que tuviéramos. Si esa solicitud de que nos entreguen la sala antes pudiera ser formal. Secretaria. Presidente, da la casualidad que esa sesión que se constituye antes, yo también soy la secretaria, es la investigadora de Compiño, y terminó 2:30 justa. Lo que pasa es que la gente no se fue. Entonces habría que tal vez, la comisión anterior entregó la sala a tiempo. Lo que pasa es que habría que tal vez instruir a alguien de la administración que saque a la gente. Exactamente. Por ahí voy a mandar a la administración mejor, presidente, Ya, así. Perfecto. El reclamo, la observación, que nos entreguen la sala a las 2:30 en punto. Que apure. Yo voy a decir desalojo, pero suena muy... Sí, no, que saquen, sí, porque se quedan muy conversando. violento. Claro, que nos entreguen la sala con más Sí, tiempo. eso pasó el lunes. Sí. Se quedaron Y conversando. teníamos los invitados afuera y es súper complicado. No, el presidente de Compiño, el diputado Crispi, yo lo tengo bien. Él sabe que a las 2:30 en punto se acaba. ¿Es Crispi? Crispi. Sí. Perdón, diputado. Exacto. Y para varios, quisiera que ocupáramos 3 minutos por diputado o diputada para exponer varios que esté presente. Así que les pido que la capacidad de síntesis sea profunda. Diputado... Menos de un Alarcón. minuto. Lo que pasa es que yo quiero pedir como atención que a los que van a exponer ahora, antes que se sienten en la mesa, les podemos atender con un tecito o un cafecito por esta hora. No lo pido en serio y pido la aprobación de la mesa porque son nuestras visitas. Gracias. Yo, secretaria, no sé cuál es la instrucción, porque yo veo que están las personas aquí, sí, agua y café. Yo creo que... Las demás personas, no sé. A mí me responder, por favor? Después, al final de la sesión, le voy a dar una explicación, diputado, porque delante de ellos son instrucciones de arriba, yo no... Sí, yo sé, pero...
¿Algún otro diputado tiene algún varios? Sí, adelante, diputado Bartolú. El lunes pasado la Cámara Chilena de Construcción de Arica pidió poder estar presente en una próxima reunión en esta comisión. No sé si hay tiempo para eso. Ahí hay un inconveniente. Ahí. Yo tenía en la pauta que estaban invitados en la Cámara y vino con el alcalde de Arica, vino una persona que yo pensé que era la que correspondía y era otra persona. Eso es otra cosa que quiero también advertirle a los... Yo no sé quién pidió eso. Yo le estoy diciendo esto porque lo escuché a las personas que querían estar presentes en una... Sí, lo incluimos en el listado y lo vamos a... Y la otra persona es la que tengo yo anotadito, doña Amaya Irarrázaval. Diputado, la secretaria le quiere explicar algo. Bien cortito, presidente. Lo que pasa es que los invitamos, ellos dijeron que venían y cuando llegamos ese día a la sesión no venían y trajeron a otra persona. Entonces ellos fueron invitados, confirmaron la asistencia y después el día lunes no llegaron. Y cuando los invitados traigan otras personas, por favor que nos comuniquen, porque si no, no les voy a dar la palabra. Les advierto sinceramente, porque si no perdemos tiempo en gente que no teníamos, en personas que no teníamos presupuestadas que estuvieran. Entonces seguimos con la orden del día. Asiste el subsecretario del Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda. La sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley que establece la nueva institucionalidad y perfecciona mecanismos de protección del patrimonio cultural, boletín 12.712-24. Para estos efectos se encuentran invitados el señor Carlos Mayet Aranguis, director del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, y el señor Francisco Cuadrado Prat, director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y consejero del Consejo de Monumentos. Hay otra cosa que también quería, porque lo que he notado es que tenemos poca capacidad para poder ir acumulando, y lo digo, me incluyo, es que cada expositor haga su exposición, tengamos un tiempo para hacer las preguntas con él y después sigamos con otro expositor. Pues si acumulamos, de repente nos transformamos en puras interrupciones para poder seguir adelante. Entonces vamos a... ¿Me espera un poquito? Sí, adelante entonces. Su micrófono. Cada parlamentario que pregunte, que se responde inmediatamente también, justamente para que no se pierda y no anote todas las cosas, que al final no se puede responder por todo. Entonces que vaya respondiendo inmediatamente, que es más fácil, creo yo. Eso es más complicado. Yo creo que cada uno en su exposición acumula las preguntas y las responde al final. Y después seguimos con nuestro expositor. ¿Ok? Don Carlos tiene la palabra. Ahí sí. Estimados diputados y a todos los presentes aquí, por esta invitación. Yo soy Carlos Mayet Aranguis, soy arquitecto, director nacional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. He sido docente en diversas universidades. También he sido funcionario público en el Ministerio de Obras Públicas, he trabajado en la División de Arquitectura y de Patrimonio del Ministerio de Obras Públicas anteriormente. También he hecho asesoría al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, he trabajado en la Municipalidad de Santiago como director de Patrimonio, asimismo también en la Municipalidad de Quinta Normal, una municipalidad relativamente, puedo decirlo, con mucho menos recursos que cualquier otra. También soy magíster en Patrimonio Cultural. Tengo experiencia también en el sector privado como restaurador y como gestor cultural en diversas actividades relacionadas con la ley de donaciones culturales. Digamos, lo que estoy diciendo es que tengo un conocimiento bastante profundo del servicio público, ¿ya? Ha sido, digamos, la columna vertebral de mi desempeño profesional. Como director de patrimonio, yo accedí al cargo por medio de un concurso de alta dirección pública
¿ya? Y he comenzado a ejercer mi administración a partir de enero del 2019, este año. Llevamos 8 meses en el cargo. Mi exposición voy a tratar, señor presidente, de hacerla muy sintética, es bien difícil, pero consta en 2 partes. Una es explicar más o menos, que yo creo que eso es lo que yo más puedo aportar en torno a la discusión de la Ley de Patrimonio, que es qué es el Servicio Nacional del Patrimonio, qué rol juega en la institucionalidad cultural y patrimonial del país, antes y después de esto que estamos viviendo ahora, y después brevemente yo voy a marcar los puntos que creo más importantes en proponer, observar, destacar de la Ley de Patrimonio, en base a mi experiencia y a mi cargo. ¿No se podría apagar la luz un poco para...? Necesitamos que baje la luz de la sala para poder ver la exposición gráfica. Sí. ¿Avanzamos, no? Sí. ¿O esas de ahí? El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es... Ahí, apretarlo. No, está apagado. Apagado. Ahí sí. Un clic y saca la mano al tiro. A ver, nosotros vamos a ver de acá. Ahí sí. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es el continuador legal de lo que fue la ex-DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural es un servicio público nominado en la Ley 21045, que empezó su curso el 1 de marzo de 2018, promulgado en el gobierno de la señora Presidente Michelle Bachelet, y es un servicio autónomo descentralizado con patrimonio propio. Quiere decir que está supervigilado por medio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Puse ese póster que es un dibujo muy clásico de lo que era la DIVAM, y uno lo puede encontrar en todas las oficinas, en los museos de historia natural, en los museos del Limarí, en las bibliotecas públicas, tanto en convenios municipales como en el Museo Vicuña Maquena. Uno lo puede encontrar en todas partes del Servicio del Patrimonio o la ex-DIVAM, este póster. Y este póster refleja un poco la proporción que tiene dentro de todo un conjunto de federación de instituciones que componen el Servicio del Patrimonio. Ustedes ven que arriba a la derecha, por ejemplo, está la Biblioteca Nacional, que resguarda más de 15 kilómetros de libros o de patrimonio bibliográfico de Chile. Pero de ese mismo tamaño es, por ejemplo, a la izquierda, acá, el Museo de Artes Decorativas, que solamente es una donación de un particular a nuestra institución. Nosotros hemos construido una institucionalidad cultural que ha perseverado en una suerte de desbalance de cómo se administra o se tuiciona el patrimonio cultural o sus diferentes naturalezas, ya sean las bibliotecas, los archivos, los museos, los monumentos nacionales, históricos, la relación con los pueblos originarios, la relación con el patrimonio cultural inmaterial, los archivos nacionales, además de otras cosas propias de los servicios públicos que tienen que ver con la misma administración de recursos humanos, la administración jurídica, los recursos financieros, la gestión administrativa y de finanzas, las inversiones públicas, infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso dentro de toda una federación que ha divagado en una centralización absoluta. ¿Ya? Esta institucionalidad es buena, pero fue construida al alero de la República en 1813 con la Biblioteca Nacional, la Severín de Valparaíso en 1873, etcétera. El 25 el Consejo de Monumentos Nacionales y el 29 nace la DIVAM como coordinador de todas estas instituciones republicanas o grandes hitos de nuestra cultura que evidentemente surgieron solo en Santiago. El Servicio Nacional del Patrimonio Cultural viene a ser una réplica de eso, pero en el siglo XXI.
en el mundo contemporáneo. Yo creo que en ese ejercicio contemporáneo tiene matices distintos que es importante destacar, y eso quiero hacer, y es muy importante como entender cuál es el rol del servicio, porque creo que respalda ciertas propuestas frente a la ley de patrimonio. Entonces, bueno, ya lo he explicado, la DIVAM era un servicio centralizado, concentrado, o sea, todo se manejaba de Santiago. Si yo tengo que comprar una resma de papel en Magallanes, tengo que preguntar en Santiago. Así funcionaba la DIVAM. Actualmente nosotros estamos no solamente mandatados jurídicamente, legalmente por la promulgación de la ley que crea el Ministerio de la Cultura, sino que también creemos en la descentralización efectiva del patrimonio en el territorio y también en la administración jurídica y en la toma de decisiones. Entonces yo hice aquí una gráfica que lamentablemente no se ve tan nítida, pero el mapa de arriba muestra como esta fuerza centrífuga de lo que funciona la DIVAM y que nuestros servicios siguen funcionando de la misma manera, y abajo muestra lo que estamos haciendo nosotros, que es repartir las unidades administrativas en el territorio nacional para que se produzca una mayor eficiencia, eficacia y autonomía en las regiones. Yo creo que si a mí me hacen analizar la ley 21045 que crea el Ministerio, es una ley que descentraliza el patrimonio, pero no solamente la tuición del patrimonio, sino que la toma de decisiones, los recursos administrativos, la efectividad, por ejemplo, en cuanto a temas como de compra. Uno puede recorrer el territorio de los museos. Nosotros tenemos 455 museos públicos, bibliotecas públicas, y 24 museos a nivel regional. Tenemos 3 archivos, el nacional más 2 regionales, el de Tarapacá y el de Araucanía. Y, por ejemplo, los funcionarios que trabajan cada vez más lejos de Santiago tienen menor acceso a mejoras de grado, hay menos justicia de todas maneras, y es la centralidad de nuestra institucionalidad cultural, que no es una culpa, digamos, sino que se ha construido así y se han ido sumando los requerimientos, por ejemplo, de la relación con los pueblos originarios, con el patrimonio inmaterial, con los monumentos históricos, y que ha crecido durante nuestra historia como nación. No se ve en ese mapa, pero era una foto, en el mapa de allá era una foto, no importa. Sí. Necesitamos que la luz de la sala baje para poder ver la imagen. Pero ahí se ve, miren, en la pantalla de arriba se logra el efecto. Esa es una foto nocturna de Chile, en donde están iluminados los monumentos históricos. Los monumentos históricos están centrados entre Santiago y Concepción. ¿Es porque está ahí todo el patrimonio nacional? Evidentemente que no. ¿Se fijan en ese mapa? Entonces, 1/3 de las declaratorias de zonas típicas de nuestro patrimonio está concentrada en la región metropolitana. 1/3. Es una visión neoclásica de nuestra digamos, legislación actual, ¿ya? Nosotros actualmente, ya les dije, nuestra relación con los museos regionales especializados, estamos fuertemente enfocados en el crecimiento del fomento, digamos, de las visitas, pero aquí quiero explicar varias cosas que van a ir decantando hacia lo que yo quiero comentar sobre la ley de patrimonio, que tiene que ver la relación con las comunidades. ¿Cómo se genera la relación con la comunidad territorial y la comunidad local? Entonces, tenemos proyectos de virtualización de museos, hay una política del servicio orientado al desarrollo patrimonial en los territorios, en los sitios de patrimonio cultural. Ya se está en la práctica, y eso quiero ser súper enfático, se está generando ya, sin que haya todavía una letra legal, una relación con las comunidades indígenas. Nosotros ya estamos generando políticas de restitución de bienes culturales y de relación con comunidades. Por ejemplo, en la Araucanía hay 53 comunidades inscritas en el Departamento de Pueblo Originario de nuestro servicio. En la región de Magallanes ya hemos llevado algunas piezas culturales muy relevantes que están en nuestros museos nacionales y que han ido a los museos regionales. O sea, en un sentido, digamos, bajo línea, nosotros como patrimonio, o ya está cursándose una relación con el
con el mundo, digamos, indígena, bastante eficiente, comunicativo y un rol articulador del Estado importante en nuestra, digamos, en nuestra área. En la colección en Gusinde, que ya ha aparecido harto en las noticias, algunas restituciones. Las bibliotecas, fíjense que están en lugares desde Bisbiri hasta Puerto Octay, Puerto Natales, bueno, mismo Punta Arenas, y tienen un crecimiento. Imagínense que las políticas de la Biblioteca Pública Digital tienen un crecimiento anual de 200%, y sobre todo en público el 70% de ese aumento es de personas de menos de 22 años, es de jóvenes. Hay un crecimiento en la lectura de los jóvenes, cosa que uno cree que no es así. Dentro de esa lectura, el 65% es en celulares, es decir, en universidades, en transporte, cuando están, digamos, van en el metro. Nosotros estamos fomentando eso, se están creando varios proyectos, bibliolancha, bibliomóviles, estamos poniendo un fuerte énfasis en el fomento lector enfocado a este mundo contemporáneo que necesita una relación con el territorio, con los espacios públicos, con sacar el acervo o relacionar el acervo patrimonial que resguardamos nosotros como ex-DIVAN, como Servicio del Patrimonio, en las comunidades. Bueno, está aquí, nosotros ponemos esta foto de la Biblioteca y Archivo Regional de Magallanes, un hito de lo que puede ser un próximo Palacio Pereira, digamos, en regiones. Y estamos avanzando en la instalación del Ministerio, de las direcciones regionales, que precisamente son las que van a enfatizar todo este contenido que he tratado de resumir con bastante brevedad, y disculpen si estamos muy acelerados en ese aspecto, pero nosotros estamos en un periodo de transición, hemos adelantado procesos en cuanto a la implementación del Servicio Nacional del Patrimonio. Fíjense que estaba proyectado a que ocurriera en 8 años. El promedio para la instalación de un servicio público es de 8 años. Nosotros ya en la actualidad, en 8 meses, y producto de la solicitud de la señora ministra, obviamente, hemos podido instalar ya direcciones regionales con subrogancias en diferentes lugares para mejorar la coordinación de estos mismos programas, la ejecución de los planes políticos y programas que el Ministerio nos mandata realizar. El organigrama es importante también tener claro todo este discurso que yo estoy haciendo, porque voy a ir directamente a una propuesta clara en la Ley de Patrimonio, que es que la organización, y eso lo digo también como mi experiencia que tengo en otros ministerios, en otras municipalidades, en el fisco, es que es típico de un funcionamiento público crear cada vez más compartimentos o más oficinas para responder a los requerimientos. Siempre hay un interés en crear más unidades, más departamentos encargados de cosas específicas, y eso hace que disminuya la coordinación. Eso es un defecto que tenemos en el servicio público evidente. Nosotros estamos proponiendo crear 4 grandes unidades, una de soporte, direcciones regionales, las instituciones nacionales, aquí estamos hablando de Bellas Artes, Museo Histórico, y bueno, las nacionales, y las unidades de emisión propias del acervo patrimonial, que son las bibliotecas, archivos, museos, pero, y aquí es súper importante enfatizar esto, a raíz de lo que voy a comentar de la Ley de Patrimonio, es el acervo interno y el acervo externo del patrimonio. Ahí hay una diferencia clave en las unidades de emisión de nuestro servicio público. ¿Por qué? El acervo interno es todo lo que pertenece al Estado. Bibliotecas, archivos y museos. O sea, el libro de Gabriela Mistral que está en la biblioteca de Quillenco es del Estado. Pero el acervo externo, que es la Casa Anbanter en Valdivia, no es del Estado. Es de una universidad, es de un privado, es de otro titular, es de otro mandante, es de otro prerrogator, ¿ya? Eso en base al organigrama, nosotros, bueno, estamos avanzando en ese aspecto. Ahora van mis comentarios frente a la Ley de Patrimonio y que dicen relación fundamentalmente
con esta presentación del contexto del Servicio Nacional del Patrimonio. Yo también, señor presidente, hice una solicitud a los subdirectores del Servicio Nacional del Patrimonio, que son de las unidades de emisión, de soporte y de las instituciones nacionales. Ellos me hicieron llegar varias, digamos, propuestas acerca de la Ley de Patrimonio. Se las haré llegar en algún tiempo porque la estoy sintetizando. Les quiero hacer llegar también eso que tiene que ver con algunos aspectos de la conceptualización del patrimonio bibliográfico especialmente, y algunas cosas que yo voy a resumir ahora. Primero que todo, yo creo que la solicitud de una ley de patrimonio creo que es un anhelo que viene de varios gobiernos atrás, ¿ya? Esto yo creo que viene de la época del 2000, que se necesita una nueva ley de monumentos nacionales que se transforme en patrimonio cultural. Creo que eso es un consenso total en nuestro ámbito patrimonial y en todo lo que nosotros como expertos trabajamos. La actualización es urgente. Nosotros en Chile estamos en una situación bastante retraída con respecto a otras provincias, incluso latinoamericanas, porque uno se puede poner en comparación con el mundo europeo, pero en México, en Argentina, ya manejan conceptos internacionales aprobados por la UNESCO que nosotros no tenemos. Y ampliar la visión del patrimonio de acuerdo a los lineamientos internacionales es un enfoque que tiene que ver con la demanda de las comunidades. Nosotros como servicio, o la ley de implementación de la ley 21045 que crea el Ministerio y el Servicio del Patrimonio en el DFL 35, creemos que está bastante en concordancia con la propuesta que actualmente el Ejecutivo tiene en el Congreso, porque fundamentalmente hay un énfasis que yo creo importante que tiene que ver con las prácticas y los saberes tradicionales. Y eso es un enfoque precisamente de patrimonio inmaterial y de relación con los pueblos originarios, que son los que demandan más esos puntos, las expresiones orales, las rituales y también las dimensiones del paisaje de interés cultural. Porque a veces uno cree que la definición de un polígono de zona típica o de zona así de interés patrimonial solamente abordará un aspecto, pero nosotros sabemos que el mundo del patrimonio cultural inmaterial o de pueblo originario trasciende eso. Un ejemplo es el pueblo de Quinchamalí y Santa Cruz de Cuca, que está, digamos, subdividido por una carretera en donde la recogida de la tierra es al otro lado de la carretera y el pueblo está al otro lado de la carretera protegido. Entonces, creemos que la ley está planteando correctamente la integración de esos dos mundos. ¿Dónde está el mundo de las expresiones orales, rituales, y dónde están las prácticas mismas de esa ritualidad? En los ejes del proyecto de ley que nosotros hemos estudiado, también creemos que ha sido muy relevante es relevante la descentralización de la gestión del patrimonio y el empoderamiento de las regiones. Mi exposición no es una apología, digamos, a la ley, sino que creo que yo quiero enfatizar cuáles son los aspectos más positivos que tiene y que son los que yo creo que poner en la mesa, que sean los que se, digamos, preserven. La descentralización y el empoderamiento de los consejos regionales de patrimonio resolutivos, eso es un aspecto que yo considero que, independiente de la cantidad de patrimonio que actualmente tengan, sí va a generar una autonomía y una mayor eficiencia de lo que hace el nivel central frente a eso. Otro de los aspectos también relevantes que yo considero es la protección del patrimonio anclada en conceptos actuales, ¿ya? En que se integra la dinámica del patrimonio y no los conceptos obsoletos, porque que ponen el foco en lo monumental o en el falso histórico o en el fachadismo, como uno lo puede decir peyorativamente desde el mundo de la arquitectura. Otro aspecto relevante que yo creo que sí se debería profundizar tal vez un poco más en las discusiones que se den es la gestión y salvaguardia del patrimonio en cuanto a que existan mejores protecciones efectivas del patrimonio o de la gestión de los recursos en torno
en torno a lo de edificaciones. Sí, perfecto. Y así incorporar mejores herramientas. Yo creo, mi propuesta es que eso exista en torno a crear un reglamento o una bajada, por ejemplo, tipo ordenanza, como ocurre en el Ministerio de Obras Públicas o en el Ministerio o en el MIMBU, en donde, por ejemplo, las ordenanzas son bajadas muy buenas para regular leyes y no queden, digamos, solamente en el plano general como deberían ser. Finalmente, y con esto termino, quiero enfatizar la temática del organigrama. En la ley se propone digamos, o se dice o se ha escuchado sobre una separación del Departamento de Patrimonio Cultural Inmaterial, Pueblo Originario y Consejo Monumento en torno a las seremías. Yo quiero decir que en la ley 21045 se salvaguarda que nosotros como Servicio del Patrimonio tengamos igualmente una relación frente a esas competencias. Es decir, no es que se salgan del Servicio del Patrimonio y se vayan a otro lado esas competencias, sino que esas competencias igualmente quedan en el servicio. Yo por lo menos tengo considerado, y lo mostré en el organigrama, que esas competencias queden dentro del servicio. Es decir, con eso salvaguardamos, que el servicio tenga esas competencias, y no solo como departamento, sino que en las bibliotecas, en los archivos, en los museos, y también con los funcionarios. Es decir, nosotros estamos mandatados por ley a que los funcionarios no tengan un menoscabo en su relación laboral y de justicia social que deben tener, y por tanto nosotros sí estamos salvaguardando que los funcionarios en el fondo de nuestro servicio tengan o permanezcan, digamos, bajo elección de ellos en una u otro servicio. Es decir, se duplicaría, digamos, una cierta capacidad, la cual sí está considerada, creo, en nuestros presupuestos. Y eso tiene una conceptualización teórica, que es lo que les mostraba yo en el organigrama de esta federación de patrimonio que es centralizada, que hay una gran diferencia entre servicios públicos que tuicionan patrimonio interno, que les comentaba la Biblioteca Nacional, los museos, y otro que tuiciona patrimonios privados o de otros, que es monumentos nacionales, inmaterial y pueblo originario, que son otros patrimonios, son patrimonios privados de otras personas, de universidades, de comunidades, que no se pueden guardar en una vitrina. Nosotros guardamos lo de la vitrina, lo investigamos y lo ponemos a disposición de la ciudadanía. Lo que hace el otro patrimonio es ir al territorio, y esa es una gran diferencia. Gracias, presidente. Gracias, don Carlos. El diputado Alarcón quería hacer la primera pregunta. ¿Algún otro diputado, perdón? Son como dos preguntas, capaz que sean tres. Bueno, yo tengo, mi patrimonio son canciones. ¿El Estado me protege? Esa es una pregunta. La otra, generalmente la SCD dice que uno inscribe ahí nada más, no tiene necesidad de inscribir en otro lado. Yo tengo la duda si el Estado me protege, si está solamente en SCD. Ahora, ¿en qué parte queda donde se inscribían antes todas las poesías, los libros, las canciones? ¿En qué parte queda ahora de acuerdo a esto? Sí. Perdón. Vamos a hacer la pregunta. Diputado Hernández tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, bueno, primero hacer solo una acotación, una aclaración respecto a la bibliolancha. Yo creo que la bibliolancha no es más bien como fomento de algún gobierno en particular. La bibliolancha viene de 1995, de hecho, después de 25 años recién consiguieron adquirir una lancha, y ni siquiera a través del Estado, o sea, a través de una fundación, y que tiene que ver mucho con la pasión y el trabajo particular de los encargados de repente de cada una de las bibliotecas. Eso con la bibliolancha, porque de repente queda como la exposición como que se estuviera fomentando desde ahora. Y lo segundo, relación con el proyecto, y tiene que ver nuevamente con la composición del Consejo Regional, que siempre de repente la conversación se concentra ahí. A mí me gustaría avanzar también en la conversación de los archivos,
de los inventarios de los museos, que es una conversa bien compleja. Pero a mí me interesaría saber cuál es su opinión respecto a los consejos regionales, en el sentido de cuál debe ser la decisión que deben tomar. O sea, técnica o política. Así de sencillo, técnico o político. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque en los consejos regionales, lo técnico que veo yo, que es lo que representa usted, es el segundo a bordo dentro de los consejos regionales. Porque la primera figura es el CEREMI, ¿cierto? Y luego viene el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio. Y el voto dirimente, ¿cierto?, lo tiene el CEREMI. Es decir, si existe algún empate, el CEREMI es quien decide, o sea, la parte política. ¿Por qué también veo eso? Porque yo algo le he comentado al subsecretario, en una de esas yo creo que es bueno discutir efectivamente quién va a tomar esa decisión. Porque el CEREMI es que concentra el poder. Y en este caso, si quisiéramos tener una decisión técnica, a mí me parece que el director regional del Servicio Nacional del Patrimonio debería ser quien votara en fondo en ese espacio. Es decir, que el CEREMI incluso no fuese presidente del Consejo Regional y pudiese ser el director nacional, o sea, director regional de Servicios Patrimonio, y decidir efectivamente desde una mirada más técnica. Eso. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Sí, Bartolo. con respecto al mismo tema, a veces, si nosotros no somos exactos en hacer un proyecto como este de patrimonio, efectivamente van a quedar muchas dudas y alguien va a tener que dirimir, no queda la menor duda. Pero efectivamente esta es la disociación que hay entre el mundo real y el mundo de las artes, el patrimonio, ¿no? En la cual, cuando habla de un patrimonio que es privado, el Estado como que lo quiere preservar y está la pugna con el que es dueño de ese patrimonio. Pero a la vez produce un efecto en que hay una casa, se paraliza esa obra porque supuestamente hay algo dentro. Pero pasan los meses y al final tampoco la DIVAM o alguien encargado de esto suelta esa herramienta. No sé si es porque no están seguros, porque los técnicos no saben, y al final, ¿cierto?, el dueño de la propiedad, efectivamente, mejor no descubro nada, me quedo callado y hago lo que quiero, salvo que algún trabajador lo denuncie y le viene la pena al infierno. Pero si nosotros estamos haciendo este patrimonio, ¿cómo cree usted que debería actuarse? ¿Con tiempo? ¿Cómo lo debería hacer para que nadie se sienta perjudicado? Que la propiedad de un ciudadano, ¿cierto?, chileno, quede amarrado por arbitrio de alguien, como dice que no se toman las decisiones. Entonces, ¿cómo debería haber esta ley de patrimonio? De verdad que decirme, esto es patrimonio y esto no es patrimonio. Porque al final nosotros estamos colocando patrimonio algo del año 1960, y yo no creo que sea algo patrimonial del año 60. Es algo bonito que a lo mejor alguien pasó por ahí, por esa pieza, y lo están, ¿no es cierto?, llevando a un tema de patrimonio. Entonces, ¿cómo debería ser esta ley para que efectivamente todo el mundo participe y esté contento de que un bien propio, ¿no es cierto?, pase a poder del Estado, que lo compre el Estado, algo parecido? Perfecto, Eso. diputado Bartolo. Yo quisiera, no sé si hacer una reflexión o adelantar una discusión que vamos a tener. Usted mencionó al Palacio Pereira como que es una cosa que existe, es una realidad, y que hay que a lo mejor ponerlo en valor, que ojalá fuera en otro lugar de Chile sucediera lo mismo, ¿cierto? A mí me gustaría saber qué impacto tiene la decisión, por ejemplo, de crear un nuevo museo, porque hay 24 museos según el dato que usted nos dio. ¿Qué impacto tendría en su servicio, en la cantidad de recursos, en la cantidad de energía, en la cantidad de lo que va a significar el impacto de generar un nuevo museo? Y si ese es en realidad en el estado actual de la puesta en marcha de la institucionalidad nueva, es necesario meterse en esa profundidad cuando tenemos tantas cosas que hacer. Eso me gustaría, y me refiero a que en realidad en el presupuesto, y no sé si usted puede hacer el comentario o no, pero imagino que ese impacto en el presupuesto también tiene que ver con otros recursos que podríamos derivar hacia otros lugares que son más necesarios para ir afirmando la institucionalidad que se generó. Esa es la pregunta. Y
Me suma la pregunta del diputado Bernales también. Era del Flora, aunque tengo la respuesta Sí, ya de varios. Anoté todas las preguntas, voy a ir de atrás de la última para la primera. Los últimos serán los primeros. Bueno, lo que pasa es que es importante la última pregunta que hizo el presidente porque ¿cuál es la importancia de un museo? Quiero poner la cifra en una biblioteca, por ejemplo, porque se mencionó lo del Pereira. Por ejemplo, la Biblioteca Magallanes, las bibliotecas regionales que están definidas también hacerlas o ejecutarlas por la ley 21045. Por ejemplo, la Biblioteca Regional de Coquimbo, que se inauguró, que la creó el gobierno de la presidenta Bachelet, se inauguró el 10 de marzo del 2018. Ha significado en la región un aumento de la lectura en un 73%. O sea, en cifras creo que son como 88.000 nuevos personas que leen. No se le quitó ningún número a las bibliotecas, a las 23 bibliotecas que tiene la región, públicas. Es decir, cuando uno crea una biblioteca regional, aumenta el índice lector en las personas. Y eso solamente en Coquimbo en un año. La Antofagasta, que tiene más tiempo, y yo felicito que nosotros como país hemos sido coherentes a niveles, digamos, de presidentes que han continuado los proyectos. La Biblioteca Antofagasta, que fue de Piñera 1, significó en la región un aumento de 120.000 nuevos lectores y no se le quita ninguno a las bibliotecas públicas de la región. Es decir, cuando uno crea esta infraestructura, no solamente crea ladrillos, sino que nuevos lectores. Y como yo a ustedes les decía, de esos nuevos lectores, el 65% son menores de 25 años. Pensando que nosotros estamos acostumbrados, pensando que los niños no leen o que no van a los museos. No es así. No es así. Nosotros tenemos en carpeta varios proyectos para poder ejecutar en los próximos años en la región de los lagos, en los ríos, en varias regiones también, y cuesta defender el punto de que una biblioteca crea nuevos lectores. O sea, estamos hablando de 100.000, 120.000. La Biblioteca Santiago tiene un promedio de 300.000 visitas al año, ¿ya? Eso es lo importante con respecto a la importancia o el impacto que puede ser crear un museo o una biblioteca. Las cifras andan bastante similares en los museos. Por ejemplo, el Museo de Historia Natural tiene 1 millón de visitas y cuando hace programas de itinerancia no llega a esa cifra, pero en las regiones, digamos, también, y la mayoría son jóvenes. Con respecto a la pregunta de... Ahora vamos a la del diputado. El tiempo. Perdón, voy a breve. Eso tiene que ver con el Departamento de Derechos Intelectuales con respecto a nuestras competencias, y ese todavía ahí se resguarda los derechos intelectuales con respecto a la creación artística. Tal vez esa materia el subsecretario pueda profundizar un poco más porque tenga que ver con lo que pueda abordar la ley. La duda era lo mismo inscribir en la SCD o Flor, Sí. perdón, no, Sí. si no vamos a alargarnos mucho. Sí. Y lo del diputado Bernales, la bibliolancha, efectivamente, diputado, sí fue creado por una fundación. Yo lo puse como, digamos, como foto, no por una creación de nuestro servicio. Nosotros sí creemos que todas estas políticas públicas que nosotros tenemos en patrimonio son de continuidad. Nosotros estamos de paso en el sentido de ser profesionales, que estamos de paso, y es muy relevante poder que todas estas políticas sigan en el tiempo, los bibliomóviles, el bibliobús, el bibliometro, etcétera, programas muy exitosos. Sí que tomo ese punto y yo lo tengo bastante consciente. Sí, diputado, solo que la inscripción de derecho a autor en nuestro servicio se hace en el Departamento de Derechos Intelectuales. Y la pregunta era si era lo mismo que me inscribiera en la SCD o acá. ¿Dónde me protege el Estado a mí? En el Departamento de Derechos Intelectuales. Yo le doy la palabra. Yo le doy la palabra al diputado y usted. Termine su exposición, por favor. Sí.
O sea, la respuesta. Eso, en el Departamento de Derechos Intelectuales. Creo que me faltó el tema De lo regional. Sí, me falta la otra. Espera un poquito. Diputado Bartolo, ¿qué es lo que falta? cuando una propiedad, por ejemplo, quiere ser construida y se la para la DIVAM, por ejemplo, y no lo suelta en el tiempo y pasan meses y meses y meses, y la verdad que también es injusto para el dueño de la propiedad. Entonces no respondió eso. Muchas gracias. Diputado. En la ciudad lo mismo, porque la SCD se inscribe acá nada más, y uno no sabe si pierde algo al no inscribirlo donde se deben inscribir todos los registros intelectuales. Esa es la duda que tengo yo. Uno lo protege el Estado cuando inscribe en ¿cómo se llama la oficina? Derecho Intelectual. Porque a todos nos han dicho siempre que hay que inscribir la SCD, pero yo tengo la duda que si no inscribimos en el Derecho Intelectual, ¿nos protege el Estado o no? Gracias. Diputado. O sea, yo insistía en el punto regional. Yo sé que no lo iba en esa línea, pero para que no se me olvide. los consejeros regionales. Me quedan 3 minutos para 3 minutos para responder. contestar justamente esas dos preguntas. Una, en la protección que preguntaba el diputado, yo creo que lo mejor es que existan normas claras de las protecciones, y eso, las normas de zonas típicas, o en este caso en la ley se propone modelos de gestión en torno a las zonas de interés patrimonial, es lo más eficiente que hay para poder resguardar un bien, porque así uno tiene normas claras a qué atenerse con respecto a lo que tiene que hacer dentro de una edificación. En la ordenanza de urbanismo y construcción está la ley de urbanismo y construcción, o sea, una ley que tiene 100 años, o sea, menos, pero 90 años, pero la bajada concreta es la ordenanza. En la ley de patrimonio se plantea como un plan de salvaguardia en patrimonio inmaterial y modelos de gestión en las zonas de interés patrimonial. Y eso facilitaría que ese tiempo sea mucho más ajustado, para sentirse, digamos, más resguardado. Claro, por eso. Sí. Y con respecto a la composición de los consejos regionales, yo también creo que el espíritu de la composición de los consejeros debería ser evidentemente técnico. Sin embargo, creo que el voto dirimente, eso puede ser, digamos, una discusión, pero siempre tiene que estar resguardado, y actualmente sí sucede también. O sea, si actualmente lo preside el subsecretario, se resguarda que la mayoría de los votos son técnicos, son de personalidades que son del mundo, digamos, profesional. Sí. Sí, diputado, yo sé que los derechos de autor se protegen de creación artística en el Departamento de Derechos Intelectuales. Lo mismo, no inscribir en ese departamento y inscribir en la SCD. ¿A dónde me protege el Estado? Intelectual, derecho intelectual. Perfecto. Don Emilio tiene la palabra. Estamos en el tiempo. Sí, gracias, presidente. Y por intermedio, saludos a todos los asistentes, a todos los señores parlamentarios. Voy a hacer unas cosas bien puntuales. Un énfasis en lo que decía el director en relación a lo que él llamó el giro del negocio. Creo que la exposición que habla de las 450 bibliotecas públicas, de los museos nacionales, de los acervos, de los kilómetros lineales del Archivo Nacional o de la biblioteca, da cuenta de una dimensión del quehacer de la DIVAM, que se refleja muy bien de la ex-DIVAM, en el nombre de la DIVAM, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. Esta unidad, este servicio público que se crea después del Consejo Monumento, estaba dedicado a eso, a gestionar y a poner a disposición de la comunidad las bibliotecas, los archivos, los museos. Es en el 70 que la mera incorporación de ese director de la DIVAM en la estructura del Consejo Monumentos, que se creó antes, se creó el 25, distorsiona la relación entre estos patrimonios que están en el territorio, los que avalaba el director, con los acervos propios.
Y esa anomalía se normaliza en la ley 21.045. Eso explica en parte por qué, en ese mismo gráfico que mostró el director con toda esa especie de collage de fotos, el Consejo Monumento parece como una capsulita más dentro de una especie de federación grande. Entonces, lo menciono porque lo que el proyecto de ley está queriendo hacer en relación a la orgánica es justamente corregir eso, es generar una lógica propia, que es la dirección y las regiones, para los acervos propios del Estado y tener una estructura distinta para PCI, de Departamento de Pueblos Originarios y Monumentos. En relación al voto dirimente, yo creo que se ha mencionado, hay dos dimensiones, y una es el equilibrio técnico e institucional, yo le llamaría, y sociedad civil y Estado, de los consejos nacionales y regionales. Y lo pongo así porque el Consejo Monumento es, y se busca que así sea también los consejos de patrimonio, un órgano técnico. Pero cuando hablamos de patrimonio, siempre hay dimensiones que están en juego que tienen que ver con lo institucional, si se quiere llamar política. O sea, desde el momento, y no lo digo en un sentido partidista, pero desde que una sociedad decide que este bien requiere ser protegido y este no, y hay una decisión y un debate en eso, ese debate tiene connotaciones de debate, digamos, político, ¿no? Y no, de verdad no lo digo en un sentido de partidista, y no es absolutamente técnico. Lo digo para tener como una especie de nota de cautela en creer que esta cuestión es como lo técnico, es como ultra objetivo. No es así. Las discusiones no son meramente objetivas. Y quizás vinculándolo a lo que dice el diputado Baltolú, el valor de antigüedad, que es parte de la base de que todo lo viejo tiene un valor en sí mismo, es un ámbito súper cuestionado hoy día a nivel doctrinario. O sea, el patrimonio moderno, pensemos en un país que tiene 200 años de historia republicana independiente y que los primeros 100 años se los gastó en tratar de alejarse del modelo colonial y tener una especie de referente neofrancés, de neoclásico, lo que sea. El siglo XX ha sido el siglo, y sobre todo el que tiene que ver con la instalación del Estado en los territorios, con las viviendas sociales, qué sé yo, donde el lenguaje del moderno se instala como quizá una expresión mucho más propia de ese Estado que se hace cargo del territorio. Entonces el patrimonio moderno, que se ancla como en los 50, los 60, a todas luces es un patrimonio que bajo un valor histórico incluso tiene mérito para estar protegido. Entonces es una discusión que de hecho aquí se aborda también a nivel conceptual. Y respecto a lo último, a nivel del tema de la propiedad intelectual, yo lo que le propongo al diputado, porque acá está el INAPI, ¿cierto? El Instituto Nacional de Patrimonio Industrial, o sea, de intelectual, perdón, el Departamento de Derechos Intelectuales, y está la SCD. Yo lo que propongo es que nosotros podamos ver con el director un informe quizá más detallado que pueda precisar el alcance y los vínculos entre uno y otro y qué hace cada uno de ellos, porque yo así en detalle, diputado, no lo manejo, pero sería bueno poder traerlo para responder en propiedad a su pregunta. Muchas gracias, don Emilio. Yo le agradezco, perdón, esperamos el informe. Yo le agradezco a don Carlos la exposición. Nos damos un minuto para poder despedirnos y recibir a nuestro segundo invitado, que tiene que ver con el mismo tema. Él es consejero del Consejo Monumento, y podemos seguir hablando del tema de todas maneras con tranquilidad. Nos despedimos y seguimos. Sesión, tenemos como invitado a don Francisco Cuadrado Prat, director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y consejero del Consejo de Monumentos. Bienvenido, en la base está eso. Gracias, diputado Alarcón. Tiene la palabra don Buenos días. Don Francisco. Buenos días, diputados, muchas gracias por la invitación. Quiero hacer una rectificación. Yo no soy consejero en este momento, fui consejero en el periodo mayo 2016 a mayo del 2019. Don Francisco Cuadrado Prat, director de la Asociación de Pintores y Escultores de Chile y ex consejero del Consejo de Monumentos. Tiene la palabra. Muchas gracias. He traído una minuta. Honorables diputados y diputadas, gracias por la invitación. Esta presentación solo se referirá a un aspecto que me parece importante señalar previo a cualquier otra aproximación a esta propuesta de ley. Espero puedan ustedes recibir más adelante a otras instituciones
o asociaciones de artistas, tanto de carácter nacional como regional, a objeto de ir ahondando a este proyecto de modificación de ley, así como recibir de nuestra Asociación de Pintores y Escultores de Chile un estudio más acabado. Me sorprende la propuesta de eliminación de la Sociedad de Escritores de Chile de la legislación patrimonial. Lamento la propuesta de eliminación del director del Museo de Bellas Artes, históricamente, la mayor de las veces, un destacado artista comprometido con nuestro gremio. La Asociación de Pintores y Escultores de Chile, creada en 1940, tiene representación conjunta con la Sociedad Nacional de Bellas Artes, creada en 1918, en el Consejo de Monumentos Nacionales, de acuerdo a la Ley 17.288, que se propone modificar. Nuestra representación es la que dio la citada ley a estos dos gremios de los artistas visuales de aquel entonces, ninguno de los cuales fue invitado a participar de la modificación de este cuerpo legal. Nos sorprende la propuesta eliminación de la mirada, la voz, el voto de un representante de los gremios de las artes visuales en las discusiones y decisiones referidas al futuro de nuestro patrimonio cultural. Consideramos que la composición del Consejo de Monumentos Nacionales, del Consejo Nacional del Patrimonio, debe ser un ejemplo del Chile que queremos. Y un Chile sin escritores y un Chile sin artistas visuales no es Chile. Y si no se incorporan a nivel regional, Chile no estará en ninguna parte, como tampoco lo estará si no se incorporan a los consejos los pueblos originarios. Así planteado, este proyecto no es consistente con el programa de gobierno presentado durante su candidatura por su excelencia el presidente de la República, en tanto no valora el aporte del arte y la cultura como elementos fundamentales para un desarrollo pleno. Pido a los honorables diputados y diputadas, integrantes de la Comisión de Cultura, Arte y Comunicaciones, tenga a bien transmitirlo al Ejecutivo. Muchas gracias. Estoy a vuestra entera disposición. Muy amable. Así que si gano tiempo para conversar, mejor. Mire, ¿Algún diputado? ¿puedo seguir ahora más tranquilamente? Esto era un poco tenso, porque la verdad es que pues tengo tiempo, ¿no? Es un poco tenso lo que me ha tocado venir a decir. Porque es el punto principal y que nos distrae de poder mirar la ley de manera profunda. Creo que es injusto lo que ha sucedido. Yo no estoy haciendo una defensa corporativa, estoy haciendo una defensa de nuestros gremios en general. El Consejo de Monumentos y los consejos en general son situaciones como esta, de conversación, donde se aportan miradas, donde hay profesionales, gente especializada en determinadas materias, y nos sorprende profundamente la desvinculación que se pretende hacer de nuestra área de las artes visuales. Especialmente porque hay un tipo de bien cultural, como se le va a llamar ahora a los ex monumentos, que es muy singular. Es justamente el único bien cultural que va a seguir llamándose monumento, los monumentos públicos. Los monumentos públicos son aquellas obras de arte u objetos construidos, instalados en el espacio público para hacer memoria. Ahí nuestros gremios, nuestros artistas, son los llamados a eso en general. Han ingresado otras disciplinas que se comprometen a ello, pero históricamente y por preparación son nuestros asociados los que están
trabajando ese tema. Entonces, creo que la mirada de los artistas en una mesa no puede ser dejada de lado, menos por una ley que proviene de nuestro Ministerio de las Culturas y las Artes. Eso quería decir principalmente. Muchas gracias, don Francisco. Sí, yo le propongo lo siguiente. Sí, nos queda un poquito de tiempo para hacer preguntas, así que el diputado Alarcón tiene la palabra. Yo creo que las preguntas que está haciendo acá nuestro invitado debería responderle al subsecretario, porque están directamente relacionadas con el tema de la ley. Y nosotros, eso me parece, que se le responda a nuestro invitado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Perfecto. Adelante, diputado. Un minuto de tiempo para poder formular. Nos queda poquito. Subsecretario, ¿usted quiere responderle a don Francisco? Sí, gracias, señor presidente. Por su intermedio también saludo al ex consejero. A ver, primero señalar que es un punto muy válido el que plantea el consejero. Yo creo que es un punto de debate que va a sostenerse acá, igual como se ha tenido con otras entidades que han manifestado su deseo o han defendido la pertinencia de estar en los consejos. Me parece que es un punto válido. Quizás alguno quiero comentar lo que ha mencionado. Es cierto que se elimina el Museo de Bellas Artes, así como se elimina el director, así como el Museo de Historia Natural y el Museo Histórico Nacional. Y la respuesta es bastante simple a eso, y por supuesto que estará sometida a consideración de esta comisión. Hoy día el Consejo de Monumentos, que tiene 22 miembros, de esos 22 miembros, 6 son del Ministerio de la Cultura. Está el subsecretario, está el director del servicio, bajo el cual están todas las instituciones nacionales, como bien expresó el director Mayet, y luego están las otras entidades. Uno se preguntará por qué es ese desbalance. Bueno, ese desbalance tiene una razón histórica. El año 25, cuando se crea el Consejo de Monumentos Nacionales, como la DIVAM no existía, se incorporaron ahí las instituciones nacionales. Y cuando se mete la DIVAM el año 70, no se hace esa revisión de orgánica. Pero hoy día que tenemos un ministerio, tenemos casi un cuarto del componente de un ministerio de un consejo que está llamado a tener una visión colegiada, que es de un solo ministerio. Eso nos parece que es anómalo, que se puede corregir, y la manera en la que, por lo tanto, la visión del mundo de la arte visual, al menos de la institucionalidad, se mantiene por la vía del director. Nosotros también hemos tenido la cautela, y está puesto en el proyecto de ley en el artículo 6 ter, que señala cómo funciona hoy día nuestro consejo, que en materia específica se podrán montar comisiones ad hoc para tratar estos temas. O sea, cualquier comisión que requiera tratar un tema de un monumento específico o un tema ligado a artes visuales se puede montar sin ningún problema en las comisiones regionales o nacionales. Ahora, en relación a la representación de la Sociedad Chilena de Escritores y de Escultores, yo quizás voy a hablar un poco más de la de escultores, porque la de Bellas Artes, Escultores y Escritores. La de Escritores ya vino un representante acá, expuso, y en relación a la de Escultores y Bellas Artes, el comentario es un poco el mismo. Quiero contextualizar un poco el tema de los monumentos públicos. En Chile, la manera en la que se están generando monumentos públicos hoy día es mucho menos que la que fue quizás para el centenario, que era como otro paradigma. Y hoy día, en general, los mecanismos son por la vía de la concursabilidad o por la vía de acuerdos de este mismo Congreso Nacional. O sea, el monumento a Patricio Elwin, por ejemplo, fue un acuerdo del Congreso, que el Consejo de Monumentos no puede rechazar, pero sí puede autorizar en su emplazamiento y en sus definiciones, digamos, más formales. Pero ese mismo monumento, así como muchos otros, se dirimen por la vía de concursos externos al Consejo de Monumentos. O sea, el monumento, por ejemplo, a Elwin, tuvo un jurado ad hoc montado que contó con premios nacionales, entre otros. Entonces, hoy día los mecanismos y los filtros, sin hablar de la Comisión Nemesio Antunes u otras instancias para levantar estatuarias o monumentos públicos. Entonces, hoy día el mecanismo al cual estamos llegando a su resolución formal es otro que el mismo Consejo de Monumentos decidiendo cómo estos deberían ser. Y cuando vengan monumentos públicos que toquen estos componentes, como digo, se reitera
el artículo 6 ter para montar comisiones ad hoc que asesoran al Consejo de Monumentos. Pero si uno ve la escala de bienes patrimoniales y de responsabilidades que tiene el Consejo hoy, el ámbito que señala el ex consejero es ultra acotado respecto a todos los otros, digamos, acervos que están en juego en esta materia. Ahora, dicho eso, de todas maneras, va a ser parte de la discusión cómo se componen estos consejos en lo que estamos teniendo aquí. Gracias, señor presidente. Eso de las, perdón, de las comisiones ad hoc o ad hoc, ¿solucionaría el asunto de la participación, por ejemplo, del gremio de los escultores en términos de que se va a referir a un monumento, por ejemplo, específico? Una comisión que seguramente hay gente que quiere que se haga el monumento, pero si hay alguien opositor al monumento, ¿dónde está representada esa posibilidad? ¿En la discusión de esa comisión? A ver, hoy día el Consejo de Monumentos de hecho funciona en base a comisiones. Voy a decir una cosa, lo que más hace el Consejo de Monumentos hoy día, donde más toma decisiones, es en sus comisiones. Pero las comisiones son relativamente invisibles. Hoy día nosotros siempre hablamos del Consejo Nacional y de la Secretaría Técnica. Y partimos de la base de que la Secretaría analiza los casos y que luego hay un plenario que dirime. Eso es cierto en parte, porque en realidad, como son tantos los casos que ve el Consejo de Monumentos al año y al mes, decía recién la Secretaria que cada acta que se hace cada 2 semanas tiene 300 casos por acta, y los consejos plenos ven como 10 temas. Entonces, todos los otros 290, ¿quién los ve? Los ven las comisiones técnicas, que pasan directo al acta. Entonces, esas comisiones sesionan una vez a la semana la arquitectura y patrimonio urbano, cada 2 semanas la histórico y así. En esas comisiones están representantes de los consejeros mismos, además de otras entidades externas. ¿Se acuerdan que la otra vez la SOCHIAP decía, nosotros hemos sido parte, ellos eran parte de las comisiones, y ahí se dirimen debates. Entonces, la participación específica de temáticas sí se da en las comisiones, y las comisiones son ultra importantes y por eso la ley la reconoce formalmente. Ahora, en lo práctico, en quien detenta digamos, el poder de decisión real respecto a un voto favorable o negativo, eso se mantiene, como ustedes ven, en los consejos. Eso es así. Diputado, ¿quiere hacer uso de la palabra ahora? Y ahí nos pone todo. Sí, no, yo siempre aportar como en este periodo de reflexión que estamos con la ley y sin ser crítico más bien a la carta. Sobre todo yo soy hijo de un artista visual, nieto de un artista visual que además es hijo ilustre de la ciudad de Puerto Montt. Yo comprendo y estoy de acuerdo, claro, con este sentido que siempre hablamos en esta comisión, que todos quieran ser parte del Consejo. Pero en mi mirada regional, a mí lo que ocurre en el mundo de las artes visuales, ¿ya? Y en el mundo de la música también, que en la región no hay tanta articulación. No veo gremios, si bien hay agrupaciones puntuales, muchas, pero que no conversan entre ellas. Por lo tanto, ahí yo ya veo un fuego que es como uno decide, más allá un llamado, quien decide. Veo como complejo como ese escenario, no lo veo tan articulado como otros espacios que están más bien relacionados con el mundo del patrimonio. Y decir, claro, como con el tema de la carta, que este punto como que un Chile sin escritores y sin artistas visuales no es Chile, yo no creo efectivamente el no ser parte del Consejo que vaya a ocurrir eso. Es decir, el año 45 y el 63, Neruda y Mistral son premios Nobel sin ni siquiera un Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, hacer esa observación, y también un punto en la conversa anterior me va a permitir, presidente, que tiene que ver con esta mirada técnica y política. Hace poco vimos lo que ocurrió en el Ministerio de Bienes Nacionales, donde hubo un Ceremi que decidió técnicamente por el tema de Juan Fernández, ¿cierto? Y fue despedido porque el ministro, con una mirada política, prefería, ¿cierto?, que se excave en un lugar que técnicamente no se puede. Le dejo un minuto, yo quiero hacer una reflexión también más directamente, me refería al Museo de la Democracia. Yo sé que lo vamos a seguir discutiendo, así que lo quiero dejar centrado, porque si no fue... don Francisco, usted tiene la palabra. Gracias. Quiero señalar que mi experiencia en el Consejo de Monumentos Nacionales ha sido una experiencia enriquecedora por el compartir visiones. Nuestra visión también aporta en el Consejo. Respecto a las dificultades en regiones, creo que esta es una oportunidad de generar comunidad en torno al patrimonio, de la protección del patrimonio, y que las
los comités regionales, los consejos regionales, no se transformen en reuniones de gabinete del intendente. Si al final está haciendo eso, se está tecnocratizando las decisiones patrimoniales, que efectivamente son decisiones políticas al final, son técnicas, pero son políticas y son morales, porque son decisiones respecto de nuestra memoria. Entonces no podemos, la sociedad civil y los artistas en particular, no estamos dispuestos a ceder nuestro puesto en nuestro deber de formar memoria. Somos creadores y tenemos que ser protectores de nuestra memoria, y eso es lo que más o menos lo que quería yo señalarle. Esta es una oportunidad de construir un Chile. Si vamos a hacer 16 consejos regionales, aprovechemos la oportunidad para hacer tejido social, de verdad, en torno al patrimonio. Si no, ¿qué estamos haciendo? Eso es lo que quería exponer. Gracias. Y por favor, les vamos a hacer llegar una minuta. Y un trabajo mucho más acabado, pero queríamos dejar muy en claro esto, que por favor ustedes lo vean. Buenos días, diputado. Lo analicen. Otras instituciones de nuestro ámbito llegarán. Insisto, esta no es una defensa de nuestra participación, sino de las artes visuales en general. Muchas gracias. Muy amable, don Francisco. Yo quiero agradecerle su participación, la sensibilidad de los artistas, bienvenida aquí en esta mesa. Por haberse cumplido por haberse cumplido la... no, está claro. Por haberse cumplido el objetivo de esta sesión se levanta. Gracias.